Aquí acaba de poner un comentario. Vamos a esperar que se nos una. Pero mientras, no sé si quieran que les responda una que otra pregunta. En lo que se nos une Sergio. Igual si quieren, vayan dejando alguna observación para que se le señale a Sergio. Recuerden que, que es anarcocapitalista y es jopeano. Que si soy cosquilludo, mmm, no me considero cosquilludo, pero igual de repente sí, ¿verdad? No en particular. Ah, sale. Dice Sergio que ya está. ¿Debería explicar el crecimiento económico? Ok, lo tendré en cuenta. Sergio. Bien, creo que ya está, ¿no? Sí, creo que sí. Perfecto. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, Buenas bien, tardes, ¿cómo o están? noche. Creo que tardes Bien, todavía. bien. Bien. Sí. Oye, entonces, tú eres anarcocapitalista, ¿verdad? Mira, bueno, depende de la definición como tal, pero sí. Más que nada, más me autodenominaría más como ácrata, anarquista de mercado. Pero sí. Anarquista de mercado, ok. ¿Y cómo definirías tú tu postura política, Sergio? Mira, básicamente, bueno, no sé qué, no conozco mucho el libertarismo de izquierda, pero supongo que es una rama anarquista. Pero yo me definiría más en un anarquismo de espectro individualista. Ok, bueno, pues si has visto mi contenido, pues notarás que yo soy socialista libertario. Yo creo en la construcción de un proyecto socialista que, a diferencia de los otros proyectos socialistas que se han hecho, este difiera en el sentido estatista de los medios de producción y que, sin lugar a dudas, se opone a cualquier forma de tiranía estatal, en un sentido formal. Yo creo que a lo mejor tú consideras la tiranía de una manera más estricta. Sí, bueno, mira, de hecho, bueno, tenía muchas dudas sobre tu posición porque yo conocía, por así decirlo, un libertarismo de izquierda, pero en un sentido revolucionario, que es el conquianismo. No sé si lo conozcas, de Conquist. Conquianismo. Sí, sí, este es el agorismo, Sí, ¿no? Si no sí, me equivoco. básicamente. Sí, y por eso me interesaba bastante tu forma, porque de alguna manera, que es muchas veces que me peleo también con fanáticos de Milei y demás, es sobre el término libertario. O sea, porque yo lo veo más como un sinónimo de anarquía. Es por eso que yo te veo a ti, pues un anarquista, pero del espectro socialista o colectivista. No sé cómo te Sí, defines bueno, más. yo no me considero anarquista, en algún momento me habré considerado, pero en ningún momento en el que he hecho TikToks me he considerado un anarquista. Al menos no en un sentido auténtico, por así decirlo, sino más bien filosófico, quizás. Anarquista filosófico, sin duda. Porque yo estoy convencido de que un proyecto político requiere que se haga en torno al Estado. No se puede hacer un proyecto político que no se haga en torno a este. El anarquismo pues igual puede tener un proyecto en torno al Estado, en torno a su destrucción, sin duda, pero no me parece que sea el momento histórico en el que tal proyecto político sea posible. Sí, mira, de hecho, bueno, es más un pequeño paréntesis. O sea, en sí la anarquía, por así decirlo, en un sentido nacional o cambiar por decir un país, que de repente México el día de mañana es anarquista, obviamente es algo ridículo. Yo propongo más que es básicamente un poco en lo que se basa el hopianismo, como la secesión. O sea, cierta región autónoma y ya basa un poco más tipo panarquía. No sé si se entiende un poco eso. Sí, claro. Sí, 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 estoy familiarizado con estas ideas. No, pues, a mí no me parecen ideas prácticas y ni siquiera me parecen anarquistas realmente. Lo que están haciendo nada más es hacer estados más pequeños. En un sentido
estricto, yo no veo ahí la anarquía y tampoco me parece un proyecto, no me parece un proyecto político viable. Bueno, bueno, está bien, mira. En base a la secesión, obviamente no es como una anarquía, porque de hecho Hope, bueno, a ver si no hay una pelea aquí entre eso, él supone que la monarquía de alguna manera es superior a la democracia. Pero yo no estoy de acuerdo en todo, estoy de acuerdo más en algo que mencionaba Jesús Huerta de Soto, que supongo que también lo conoces, que solo, o sea, es más viable, es superior, pero solo es en base a micromonarquías. Sí, o sea, tipo Liechtenstein y demás. Ya que, por ejemplo, si de repente hay un rey tirano y demás, la secesión y el hecho de que es más sencilla, o sea, se vuelve más cercana, más no, una panarquía, una anarquía. O sea, realmente esto no supone una anarquía como tal, ya que obviamente el desglosar estados o el desmenuzarlos como tal no supone anarquía, pero supone una descentralización del poder, que es básicamente lo que en práctica es más funcional, como sucedió en la mayoría de los países. Claro, mira, entiendo, me queda clarísimo. Igual si quieres podemos ahondar un poquito ahí en eso. Pero a mí, esa idea que comparten en estas derechas, pues, extravagantes, digámosles así, raras. Esa idea de que hay que tener monarquía, una suerte de monarquía privada, a mí me parece aberrante en muchos sentidos. No solo de lo reprobable que puede ser en estos tiempos la idea de la monarquía, sino que parte de también no entender el momento en el que vivimos. La monarquía es algo que pertenece al pasado, es algo que no puede y no debe volver. No puede volver porque tenemos un reconocimiento universal, más o menos. Todos somos ciudadanos. Las monarquías son muy pocas e incluso ahí donde persisten las familias reales, estas tienen un poder político prácticamente nulo si lo comparamos a lo que tenían antes. Y eso pues al menos está bien. Igual no deberían de existir, pero está bien que no gobiernen y que solo en términos actuales solo reinen, estén ahí como una figura real. Eh, no deberíamos de tener esa clase de ideas. Imagínate, hoy en día, para que pudiera suceder una suerte de secesión monárquica, deberían de proclamar nuevos reyes y eso implicaría darle títulos nobiliarios a alguien. ¿Con base en qué? O sea, estos títulos nobiliarios en un principio se daban a los que peleaban, a los que dirigían los combates. ¿Y ahora con qué justificación se los daríamos? ¿Con base en que son ricos? Mira, a ver, creo que hubo una pequeña confusión ahí, y es que la secesión no supone micromonarquías, sino que las micromonarquías en cierta manera son superiores a ciertas democracias, porque también hay que entender algo. O sea, el hecho de que un rey tenga el poder absoluto también muestra que pues las masas o el 51% de la población tengan ese poder también. O sea, aquí se muestra que de un lado en unas características es superior, pero de hecho leyendo a Hope, porque normalmente se comprende un poco que él es monárquico, cosa que no, porque él Sí, no, supone que es es superior, monárquico. pero sí, o sea, él supone que es superior, pero no es un fin, no es algo que tenga que volver, no es que el mundo sea una monarquía de nuevo. Sí, Yo lo que tenía en mente era que algunos en la derecha pues sí son una suerte de anarcomonarquistas. Hay gente que literalmente se define así. Yo, por otro lado, pues claro, entiendo que Hoppe no es monarquista. Él, según él, es muy anarquista, pero de todas maneras sí dice, la monarquía es superior a la democracia porque la democracia es un comunismo suave y por lo tanto lleva inevitablemente a cierta ineficiencia económica. Es básicamente la idea, ¿no, Sergio? sí, Igual yo creo pero que la bueno, puedes expandir. sí, o sea, creo que hay una falla de traducción, algo por el estilo, en el sentido del comunismo, una suave del comunismo, porque yo me sé la frase, de hecho, en qué libro viene, pero más bien es como una falta de traducción, es más bien, es un sinónimo más bien como de intervencionismo, ya que sí, la democracia de alguna manera supone un mayor intervencionismo a largo plazo, pero bueno, o sea, con lo de algo que me tenía un poco de pendiente es sobre lo de derecha. O sea, en sí depende a qué definas derecha, porque hay muchos que lo definen como izquierda colectivismo, derecha individualismo.
pero realmente la dicotomía actual se basa más en, pues bueno, realmente no tiene ningún sentido. O sea, yo no estoy de acuerdo en que un sector anarquista sea de derechos a de izquierda, ya que no me cuadra en ningún sentido porque puede significar cualquier cosa. No sé a qué te refieras en eso. Bueno, creo que no deberíamos de centrarnos en esta cuestión de las etiquetas. Yo creo que lo importante ahorita es el contenido, pero son ideologías que típicamente están en la derecha, principalmente por, según mi propia definición, eh, que no es tan propia mi definición, hay otras personas que lo sostienen y yo la tomo de ellos, que es la idea de que la izquierda tiende más a cierto igualitarismo y la derecha, en cambio, justifica y promueve la desigualdad. Y muy a grandes rasgos y con muchos matices y modulaciones. Sí, bueno, se entiende realmente ahí sí ya queda un poco más claro, pero aquí lo que me genera duda también, ¿cómo se llega a esa igualdad? O sea, ¿bajo qué principios? Bueno, como te decía, hay muchos matices, modulaciones. Depende de cada proyecto político según su izquierda. Por ejemplo, el comunismo no trata, no que sea comunista, pero el comunismo no tiene la intención de que todas las personas tengan más o menos lo mismo o que todos se vistan igual, como muchas veces se llega a vulgarizar. No, el comunismo, pues lo que trata, su igualdad se basa en que desaparezca la explotación. La explotación entendida como el uso de la fuerza de trabajo asalariada para, por medio, por medios de producción privados, se obtenga una ganancia que se la apropia el capitalista, el propietario de los medios de producción. En ese caso sería esa igualdad. Bien, bueno, Y depende, o sea, pues, por ejemplo, tú ves a la izquierda contemporánea actual, en general se van a centrar mucho en una igualdad de ingreso, una igualdad de riqueza, más o menos es a lo que me refiero. Y igual, como te digo, depende de cada izquierda. sí, de hecho, bueno, por eso no confío mucho en esa dicotomía, porque izquierda puede significar básicamente pues cualquier cosa en base a eso, ¿verdad? Pero aquí es por eso que tenía mucho la duda. O sea, ¿realmente las políticas benefician o solo estancan lo que podría llamarse ese desarrollo? O sea, y no tanto por guiarme con ese típico argumento de un poco de muchos libertarios, de con los países con mayor libertad económica y mayor igualdad. O sea, más bien el si las acciones del Estado pueden realmente llegar o por lo menos acercarse a esa igualdad, porque hay que ver, bueno, yo me baso más, por así decirlo, en el derecho natural o derecho de propiedad, y para mí se me hace algo, bueno, no tanto que, o sea, ni siquiera que funcione, sino que atenta directamente contra este derecho. Me gustaría saber qué opinas sobre eso. A ver, bueno, yo no soy naturalista, tampoco soy positivista, tengo otra idea del derecho. Eh, yo entiendo que a ti te parezca reprobable estas ideas de repartir riqueza, de tomar impuestos y distribuirlos según crean los políticos. Yo creo que sí es posible que el Estado pueda dar cierta distribución más igualitaria de los ingresos. Y a lo mejor el típico ejemplo, pues van a ser los países nórdicos. Y que estos igual han tenido gobiernos de izquierda, de derecha, pero la manera en la que, bueno, la desigualdad de ingresos, que es la que muchas veces le importa a algunos izquierdistas, eh, ahí es fácilmente medible por el coeficiente de Gini. Hay que aquí entender que no es lo mismo ingreso que riqueza. El ingreso, pues, es lo que tú recibes normalmente, digamos, en un año, y la riqueza es el conjunto del patrimonio. Ahí yo creo que podríamos hablar de una desigualdad muchísimo mayor, pero no es lo que se mida, porque es algo difícil medir el patrimonio de todas las personas en una nación, en este caso. Y, y bueno, se ha demostrado que esas políticas públicas pues sí pueden orientar a una sociedad más igualitaria.
Bueno, a ver, hay que ver un poco el caso de los países nórdicos. Si es que hay que ver realmente si a lo que se debe, pues, su riqueza, si le queremos llamar. O sea, porque son países con una población básicamente mínima a comparación de toda la Europa. Su territorio también en base a sus ciudades no superan, pues, muchas veces ni los 100.000 habitantes. O sea, yo creo que también el hecho de, digo, me voy a ver un poco estatista aquí, ¿verdad? Pero sí, entre más pequeña sea la población o más una región cada vez más chica es más fácil de alguna manera, pues no sé, llegar a ese ideal que se tenga. Es por eso que yo creo también en la panarquía. O sea, no creo que el mundo deba ser, por así decirlo, anarcocapitalista o de ese sentido, monárquico, sino que se base en base a su ideal. O sea, que si alguien quiere poner cierta, no sé, cierto lugar, cierto, ándale, administrar algún lugar en base a su ideal, me parece perfecto. ¿Por qué? Porque funcionaría al ser voluntario y al tener una población mínima. Es en base a lo que más me refiero a la secesión, no tanto a la monarquía. Es por eso que Sí. yo creo que tiene esa riqueza los países nórdicos, porque son países pequeños y muy culturales. Bueno, yo creo que la gente que esté escuchando esto, alguna le ha de haber surgido la duda, oye, ¿y cuál sería entonces, Sergio, la diferencia entre esta idea de la panarquía con lo que tenemos hoy en día? O sea, tenemos alrededor de 190 países que todos tienen gobiernos diferentes, hay algunos muy parecidos, pero en general habría de dónde escoger, ¿no crees? Bien, ¿O bueno, cuál aquí la sería? diferencia, bueno, más que nada las fronteras como tal. O sea, bueno, desde mi perspectiva, la única manera que se debe marcar la frontera o la inmigración es desde la propiedad privada, pero no en un sentido nacional. O sea, no como que México cierra la frontera a todos los centroamericanos. O sea, ¿bajo qué sentido? O Sí, sea, yo sí no veo entiendo. más las fronteras. Sí, yo veo más las fronteras como un sentido más de ilusión. O sea, no las rescato de esa manera. O sea, que las fronteras, las únicas fronteras sean, por ejemplo, las que delimitan mi casa, tu casa, la fábrica de X capitalista, por ejemplo. Más bien, bueno, se podría simplificar de esa manera, pero más bien en base a, por así decirlo, una colonia privada o, por ejemplo, una cierta cultura, lo que los Amish se encierren en su propia cultura y no permitan a nadie más, porque en eso se basa su cultura, básicamente. Ok. Oye, y en ese caso de que estén cerrados, pues ¿cómo sería eso de la frontera libre? Vale, es que aquí estamos suponiendo que sean, o sea, sean, ¿cómo se le llama? O sea, sea una Pueden haber frontera unos que son interpuesta por la libres propia. y otros que no, ¿verdad? Es lo que entiendo en Sí, tu o idea. sea, sí, o sea, es depende. Aquí básicamente lo que se debe de hacer es que haya diversidad, por así decirlo. O sea, que no haya un lugar determinado por lo que naces. O sea, que no pertenezcas en este lugar simplemente porque naces aquí. Simplemente que tú puedas hallarte en otro lugar si es que voluntariamente o hay una invitación de por medio. Si es en base a la propiedad privada. O sea, en base a las naciones como la vemos actualmente, yo no veo realmente el por qué debe haber un proteccionismo masivo como el que podría haber en ciertos lugares, pero se entiende también. O sea, ok. Eh, una pregunta más, o sea, hablas, por ejemplo, de una idea de colonias privadas. ¿Y qué pasaría con los espacios públicos? Bueno, eso depende, porque si estamos hablando de colonias privadas, estamos diciendo que ahí todo es privado. O sea, todo solo podría haber gente en base a invitación o en base a la gente que iba ahí. Pero no podemos suponer que. Es por eso que lo Todo, digo, todo. no lo veo desde una perspectiva nacionalista. O sea, no lo veo desde que simplemente México sea todo privado. O sea, más bien pequeñas colonias o pequeñas regiones, porque hay que ver también la realidad. O sea, no todo el mundo va a ser así. O sea, siempre va a haber quienes van a implementar otro ideal, otro sistema. Y es básicamente, lo podrías resumir en una competencia entre regiones, por así decirlo. Competencia y competencia, ¿por qué? ¿Por atraer habitantes? Sí, de hecho, bueno, el precursor de Bueno, la... bueno, Sí, yo mira, el siento que precursor... que hay muchos supuestos irrealistas en esta, bueno, en esta propuesta. O sea, en primer lugar, pues yo veo muy difícil que de repente haya movimientos secesionistas en todo el mundo con el fin de lograr una idea panárquica. También veo muy difícil, por ejemplo, no porque tú lo hayas dicho propiamente,
esta idea que a veces tienen algunos anarcocapitalistas de tener una masiva privatización en cierto espacio. O sea, por ejemplo, lo que llegó a decir Milei, no sé si lo viste, creo que lo vi en Twitter en esta semana. Llegó a decir hace un par de años que las calles deberían ser privadas, que la gente que pase por, que transite por algunas calles deba de estar, deba de pagar por transitar. Y bueno, ya vemos eso en algunas partes. No sé, por ejemplo, tú dónde ibas, Sergio, pero en la Ciudad de México, que igual no es donde yo viva, pero allí estuve cuando no había pandemia y estudiando. Pues en Santa Fe hay caminos privados, también hay carreteras en las que te cobran el peaje, que tengo entendido que a veces hay pues cierta privatización más o menos parcial, no podemos hablar de una privatización total, yo creo, principalmente por cómo se concede esto, estas obras por parte del Estado, pero yo veo muy difícil que eso sea posible, o sea, me parece, pues nada más una idea que a algunos les puede parecer bonita. Ah, mira, bueno, creo que lo de Milei, mira, no es por defenderlo, ¿verdad? Para mí es un conservador, pero yo creo que más bien él daba como un ejemplo, porque realmente si se privatiza, por así decirlo, una calle, no cada casa te van a cobrar un peaje, porque era su propiedad. O sea, sucedería más algo, pues en el sentido de autopistas, más algo como sucede en la actualidad, o sea, realmente no habría un cambio. Más bien no habría, por así decirlo, yo pondría ahora otro ejemplo, de que dos autopistas, dos empresas privadas para llegar a cierta locación tienen distinto peaje o algo y ya la gente puede elegir ese camino, como se eligen caminos libres o caminos con peaje. O sea, realmente no habría un cambio significativo en ese sentido, sino todo sería un caos. Pero bueno, lo que quería volver era sobre si es posible o estamos hablando de simples utopías. Bueno, en un sentido filosófico es utópico. O sea, la gente no se puede esperar que el 99% de la gente se pueda formar en base a esta filosofía. O sea, lo que yo veo, y es por eso que yo me considero más un anarquista de mercado, y es que es algo que surge naturalmente. O sea, es algo que veo cuando cierto tiene una intervención bastante grande, y es que termina colapsando y las Perdón, Sergio, pero propias yo personas no te escuché lo de alguna último. manera empiezan con desobediencia civil, empiezan a separarse. Lo veo más como un camino. Sergio, disculpa, Ah, yo creo. Sí. no te escuché lo último. Estabas diciendo que tú viste que cuando el gobierno tiene cierta intervención y ahí ya te cortaste. Ah, vale, sí, se fue el internet. Cuando un gobierno tiene cierta intervención, por ejemplo, yo lo veo en países como Venezuela, tiene cierta intervención a un punto tan grande, una emisión monetaria tan básicamente apocalíptica, este termina colapsando y vuelvo al algoritmo, la gente termina de alguna manera con desobediencia civil, o sea, termina sin un respeto a este estado y termina, por así decirlo, descentralizándose y obsesionarse. Y pues por eso que yo me considero más un anarquista de mercado, porque yo no lo considero tal una filosofía o que la gente deba aprender sobre esta filosofía para ya hacerlo. Lo veo más como algo natural del ser humano, al ver pues no sé, al igual podría suceder con un rey o con un megaestado, o sea, la gente se va a cansar. Ujú. Bueno, o sea, a lo mejor ahorita lo que pensé yo, pensaste tú, pensaron algunas de las personas que nos están viendo, es en Venezuela, ¿no? Que es un estado fallido, pero pues no es anárquico. Ahí pues hemos visto que hay gente que ya está utilizando, disculpa, oro para hacer las transacciones. Y se me hace un poco ejemplo de lo que estabas mencionando. Pero también, por otro lado, está la cuestión de que pues eso no es anárquico y me parece extremadamente difícil que pueda llegar a ser anárquico. Lo que puedes reemplazar eso, pues es un estado triunfante, no fallido, un estado funcional, un estado que tenga una moneda decente, que no se devalúe Bueno, es que está bien, sí, constantemente. entiendo el punto. Sí, pues solo que el problema, bueno, generalmente, pues
es más, el problema no está tanto en el Estado, sino en la sociedad misma. O sea, si vuelve a crecer otro Estado, volverá a pasar el mismo bucle. Si la sociedad sigue con el mismo pensamiento, por así decirlo. O sea, es que yo creo, pienso yo, es el anarquismo desde una perspectiva utilitaria o de, por así decirlo, en ese sentido, yo lo veo más desde una perspectiva individual. O sea, yo no creo en el anarquismo, creo en los anarquistas, por así decirlo. O sea, si se entiende. O sea, yo creo que Venezuela es un ejemplo de que, pues el anarquismo básicamente está dentro de nosotros. Digo, en una perspectiva pues, filosófica o no. O sea, es algo que se tiende a mover naturalmente, porque el Estado no lo veo realmente yo como un ente natural, como algo realmente que debería de estar como tal, o sea, necesario. ¿Sí? O sea, no creo realmente que sea algo que tenga, por así decirlo, vida a largo plazo. Ok, bueno, esa es una discusión muy interesante en general lo que acabas de decir. O sea, pues el Estado evidentemente no es algo que normalmente llamaríamos natural, pero a veces puede que incluso el debate sea qué es natural y qué no es natural. O sea, lo natural, la noción de naturalidad tiene sentido, al menos, por ejemplo, en la humanidad. Es un poco difícil luego dilucidar entre lo cultural, lo natural. Por ejemplo, Armesilla, que se ha estado haciendo más conocido últimamente, toma de bueno que la cultura y la naturalidad, pues a veces no son cosas distintas. Igual creo que me daría falta leer un poco más a Bueno para decirte eso con todas las letras que él mismo Sí, expresó. El, el Estado, bueno, ¿qué es lo que justifica el Estado? Lo que justifica el Estado, además de la protección del enemigo externo, pues es la protección de los derechos internamente, ¿no? En un territorio. Eso es la función principal que tendría un Estado. Y bueno, en ese sentido de querer proteger los derechos, en la realidad ha resultado que es necesario. No es posible bueno, por un lado, es más sencillo hablar de protección de derechos en un territorio bajo un estado que sin ese estado, pero depende mucho de un factor institucional, de qué tan bien funcione este. Pero aunque funcione de la mejor manera, el estado es garantía de que los derechos van a ser violados, porque el estado es por sí mismo una excepción de los derechos. sí, o sea, también hay que ver justamente eso, cómo se origina el Estado. O sea, de hecho yo me estaba leyendo el libro de Franz Oppenheimer sobre el Estado y de alguna manera resumiéndolo surge en base a la conquista, en base a conquista a pueblos de mercado, por así llamarlo. O sea, yo creo que es más un intento de que también puede ser parte del ser humano de sobreponer la seguridad sobre la libertad. Ojo, en general. Pero es por eso que yo no creo tampoco que el Estado de alguna manera proteja los derechos. Yo creo que los utiliza, por así decirlo. Es muy complicado porque el Estado ha estado evolucionando en su forma, en su contenido. Claro que se origina en la conquista, en la guerra. Por ejemplo, Marx, Engels dicen, bueno, el Estado se origina en la guerra porque, porque es lo que hace necesaria la defensa, que lo que hace necesaria cierta centralización y inevitablemente da a una forma primitiva de Estado. Esta noción que acá tú de decir de conquistar pueblos de mercado, pues yo no estoy de acuerdo. Si nos vamos a lo primitivo, pues ¿qué sociedades de mercado? O sea, naturalmente que lo más posible es que la mayoría de sociedades, pues con agricultura, digamos, tuvieran comercio, pues es muy posible que hayan tenido comercio, pero no por eso quiere decir que eran sociedades comerciales. Más bien eran sociedades pues más cercanas a lo tradicional, a lo común, a... ¿Cómo le decía Iván Ilich? Tenía vernáculo, vernáculo.
más vernáculas, o sea, asociadas al hogar, más que comerciales. Sí, bueno, en eso sí, tienes razón. O sea, yo aquí sí generalicé bastante ya que no se refería solo a una sociedad. O sea, había muchos tipos. Yo aquí podría poner un ejemplo que, bueno, es un libro que recomendaría, pero apenas lo empecé a leer, que se llama El Estado Libre Irlandés. Es básicamente que dura Estado Libre Islandés, Estado que Libre es, Irlandés. ¿De que es quién es? básicamente, es de, ay, no tengo el nombre ahora porque creo que es islandés el propio autor. No creas que es muy fácil, pero es básicamente que durante 300 años el Estado islandés de alguna manera tuvo ese tipo de, si pudiéramos llamarlo anarquía. Y te explica básicamente el por qué inició y por qué colapsó ese tipo de sistema. Ahora no podría dar muchos detalles porque es algo nuevo, pero es una idea básicamente de que realmente un Estado no es algo, por así decirlo, que vaya acorde a cualquier tipo de organización social. Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo con eso, pero el momento en el que estamos ahora hace que el Estado sea una institución necesaria por la defensa, porque si hay enemigos externos, eh, y a lo mejor no en un sentido eh, antiguo, pero en un sentido geopolítico, pues va a haber siempre enemigos externos que quieran presionarte de alguna manera, no necesariamente declararte la guerra como antes, ¿verdad? Ya lo encontré. Es de Innisfree, ¿verdad? Sí, El creo que es, libro. sí, es de Innisfree, sí, Voy a, es la tra- editorial. voy a tratar de pirateármelo. Sí, Se ve de hecho yo interesante, se ve también, interesante. sí, yo también lo tengo pirateado. Algoritmo puro No eso, recomendamos la piratería, ¿eh? pero sí la desobediencia civil. No te crean. Si es de Birgir. Ay, caray, esa letra no es. Sí, de hecho es autor. No es. Birgir Yor Runolfsson. Igual búsquenlo, el Estado Libre Islandés. La portada es de Thor. Sí, Vaya, está buena la llama portada. bastante. Sí, o sea, sí, lo recomiendo bastante. Para al menos darse una Va, idea de va. que, sí, ese tipo de... Bueno, ¿en qué estábamos? Bueno, quiero retomar una idea sobre el Estado. Fukuyama, en su libro de El fin de la historia y el último hombre, pues hace una disertación sobre las relaciones internacionales en lo que él llama el fin de la historia. No estoy de acuerdo con él. Parcialmente, yo creo que sí. El libro es muy interesante, muy bueno. Creo que es lectura obligada para las personas que se interesen en la filosofía de la historia, en la política. Dice Fukuyama, la ONU tiene un problema, y se remonta a Kant también cuando habla de la paz perpetua. La ONU tiene un problema, no puede funcionar del todo bien, no se puede proteger la paz mundial adecuadamente porque no todos los países son democracias liberales. No todos los países se reconocen de manera igual, o sea, se traslada ese reconocimiento universal del individuo al Estado. No se considera igual a una nación libre, democrática, que una teocracia, una dictadura. Y por estas razones, pues podría estar justificada una invasión, digamos, para liberar o combatir a estos regímenes. Sea, incluso por ejemplo, en el siglo XX está justificada la agresión a los nazis. Hubiera estado justificada la guerra contra los comunistas, como igual ocurrió varias veces las agresiones, eh, por esta razón de que no hay un reconocimiento universal. Pero este reconocimiento universal igual es relativamente novedoso, bueno, mucho más novedoso que el reconocimiento universal entre individuos. Y es por ese motivo que los estados pues antes hacían más guerras. En parte, por supuesto, en parte. Y con esto también me quería remontar un poquito a Hegel para pues referirme a que el Estado es una organización imprescindible porque es por medio del Estado por el cual, por medio también con el auxilio del derecho positivo, que se instaura el reconocimiento universal que termina con las monarquías.
y que sin duda representa un paso hacia adelante en la libertad de las personas. Vale, bueno, eso depende mucho de la perspectiva. O sea, en un sentido puede tener razón. O sea, porque hay que ver que, aunque las monarquías en ciertos aspectos puedan ser superiores a una democracia, en sí la democracia en un inicio representó, por así decirlo, pues una victoria sobre la libertad, si así le queremos llamar. Por ejemplo, la Revolución Francesa. El problema que yo veo aquí es que trajo consigo también totalitarismo, también intervencionismo. O sea, no fue un cambio, por así llamarlo. O sea, sí fue un cambio estructural, pero al final quedó la misma esencia. No sé si me explico. No estoy en nada de acuerdo, pero te entiendo. Bien, bueno, eso es natural de todo el mundo. Pero sí, o sea, yo no veo realmente un avance tanto por el cambio de poder, por así decirlo. O sea, porque al final una democracia, pues sí, pues normalmente, ya cuando está tan avanzada, divide una población en tal sentido que el 51% termina siendo sobre los demás. O sea, en un sentido general, como en Estados Unidos ya está pasando. Por lo que al final termina, por así decirlo, volviendo a lo mismo. O sea, en un tipo de que al final no importa el tipo de estado, o sea, al Mira, final siempre, sí, o sea, al final terminas teniendo esa misma esencia, sin importar el tipo de estado. Puede ser mejor o peor en unos aspectos, como la cultura, como se ve en los países nórdicos, pero al final termina teniendo esa misma esencia. mira, me gustaría aquí primero referirme a Bobbio. Norberto Bobbio, pues escribió mucho sobre libertad, democracia, tiene algunos escritos. Está uno que se llama Libertad y Democracia, en el que dice, bueno, la garantía de la libertad en estos tiempos es la democracia. ¿Cómo vas a garantizarte, cómo vas a confiar en que van a respetar tus derechos si estás en una dictadura, si no tienes una libertad política en el sentido democrático principalmente, si no tienes la oportunidad de tú ejercer cierta influencia en el poder político? Y por otro lado, cómo va a haber una democracia más o menos funcional si no hay libertad? Como las elecciones en Cuba. ¿Qué democracia es esa? ¿Con qué libertad? No es en absoluto democrática, porque una de las condiciones para que haya democracia, pues es que haya opciones. Y en Cuba, China, pues no están esas opciones, no al final, no, no realmente. Sí, bueno, es básicamente el problema que yo veo. O sea, es que de alguna manera se tiene muy popularizado el que la democracia de alguna manera significa elección o libertad de elección pues de alguna manera que tú mediante el voto puedas elegir. Yo no creo eso, porque yo no estoy, no me gusta mucho esa perspectiva también utilitaria en el que el pueblo elige. Yo no creo que el pueblo elija, o sea, porque el individuo es el que termina absteniéndose a la elección de los demás. Ese es el problema que yo tengo. O sea, en un inicio estábamos gobernados de manera, pues bajo un rey, lo que él quisiera. Ahora estamos gobernando bajo las que las mayorías lo quieren. Y ese es el problema que yo veo. Bueno, me parece que es un problema mucho menor a ser gobernado por unos representantes de una mayoría, mayoría relativa, que ser gobernados por un hombre, por unos pocos hombres. Bueno, aquí hay Me otra parece que, cosa. Sí, pero bueno, entiendo, espérate, sí. entiendo que tu postura es que este mecanismo pues expande el Estado y de cierta manera pues también afecta los derechos del individuo. Y yo también con eso estoy de acuerdo y quizás sea un problema que se pueda solucionar en las próximas décadas, pero que por el momento pues es inevitable porque es el Estado y la democracia lo que garantiza la caída del antiguo régimen. Y te quiero decir por qué estaba completamente en desacuerdo con lo que habías dicho. Dijiste que tú no veías un cambio en esencia, pero el cambio esencial reside en que ahora las personas, tras la Revolución Francesa, pues se veían a sí mismos todos como iguales. Yo no había alguien
que por derecho divino fuera más que tú, tuviera la facultad de pasar por encima de tus libertades. Lo que está detrás de las libertades, desde mi perspectiva, pues es el reconocimiento. Si no te reconozco a ti como igual, sino que al contrario, te reconozco como alguien inferior, ¿qué me va a impedir? ¿Qué va a hacer que sea injusto que yo vaya en contra de tus derechos? Nada, nada. A lo mejor Bueno, las vicisitudes políticas. Y por eso ese cambio esencial es tan importante. bien, creo que sí, creo que ya entendí más bien esa confusión y por qué no estás de acuerdo. Y es que yo decía que no está, la esencia sigue en sí misma porque guarda en sí mismo lo que supone destruyó. Y es que una democracia también no hay que olvidar que puede llegar a otra dictadura mediante una democracia. Y es justamente a lo que me refería. Sí, 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 sí. Y bueno, y más bien esa es la esencia a la que tú te refieres. Y eso también lo entiendo. Pero la esencia creo que más bien reside en esta cuestión de reconocimiento. Pero no hay que negar los problemas que llega a tener la democracia, pero que son menores a las que habría en una monarquía, en una dictadura. Sí, bueno, Por justamente por ejemplo, eso. Ah, sí, sí, que así. qué piensas que va a ocurrir en el futuro cercano? Mira, por así decirlo, en un mediano plazo, bueno, más que nada yo veo colapsos de estados. O sea, básicamente estados que ya tienen un estado al límite, por así decirlo. Yo veo que esos estados a largo plazo van a terminar, por así decirlo, siendo una URSS. Van a terminar descentralizándose y secesionando. Yo creo que en el futuro, si es que, bueno, siendo positivo, por así decirlo, de alguna manera cada vez se va a llegar más a una secesión cada vez más prolongada, o sea, que hasta en un futuro, pues ya un poco lejano, bastante lejano, cada ciudad tenga cierta autonomía sobre sí misma, que es básicamente lo que yo veo. Yo, bueno, antes que nada me gustaría presentarte a Leona, también a la audiencia que no la conoce, es mi gata, muy amada. Bueno, yo lo que estaba pensando hoy en la tarde era que la pandemia actual es como nuestra Primera Guerra Mundial, o al menos tiene efectos similares, análogos a lo que fue la Primera Guerra Mundial para el mundo en el siglo XX. No sé si sepas más o menos por dónde voy. Sí, 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 la verdad es que, o sea, sí comprendo bastante eso. Y es que de alguna manera como que esta pandemia supuso como mayor centralización. Creo que eso te refieres un poco, no estoy muy seguro. Yo sí, creo que sí vamos en la misma idea, sí, por supuesto. En la Primera Guerra Mundial, a partir de la Primera Guerra Mundial, pues se dan cuenta las personas que, bueno, los gobernantes, que es posible intervenir en la economía, conseguir ciertos propósitos por medio, por medio del Estado, por medio de cierta planificación parcial o incluso total. Hay que recordar que con la Primera Guerra Mundial llega por primera vez lo que llamamos guerra total, que significa que todos los recursos de una nación, de un Estado-nación, van a estar dirigidos a los esfuerzos bélicos, ya sea directa o indirectamente, para reproducir la fuerza de trabajo que va a tener que va a haber en las fábricas para fabricar las armas, los equipajes, etcétera. Es un hito histórico porque se dan cuenta los gobernantes del mundo que, que pueden, que pueden influir mucho en la sociedad, particularmente en el plano económico. Y ahora, independientemente de que esta pandemia haya sido provocada o no, eso es conspiranoia, muchos, supongo, que ya se dieron cuenta de cómo le pueden hacer para cambiar, para mover de cierta manera a la sociedad. Sí, mira, eso de alguna manera también hay que ver el por qué de alguna manera se podría. Hay una crisis en ese sentido.
O sea, porque si ponemos en retrospectiva, por así decirlo, antes de la Primera Guerra Mundial en Alemania, de hecho, Alemania como tal estaba basada en una confederación, o sea, eran micronaciones separadas Alemania. Si alguien puede buscar una imagen de Alemania del siglo XIX, o sea, básicamente yo no creo Como del todo. Oaxaca, ¿no? Sí, 500 municipios, o sea, Dios mío, es mi paraíso, Oaxaca. Sí, pero, o sea, sí, de alguna manera también hay que ver que muchos, o sea, lo que trato de explicar aquí es que de alguna manera esa centralización no tanto surge como, por así decirlo, como una solución, sino en par, sino surge con el problema. No sé si me explico en ese sentido. ¿Cuál es el problema? El problema es que termina sucediendo lo mismo, y es que, por ejemplo, en la pandemia actual, bajo estas restricciones y esta intervención cada vez mayor en base a la pandemia, terminan teniendo cada vez los líderes un poder más absoluto, como está sucediendo en países disque liberales según mi ley, como Nueva Zelanda o Canadá, donde básicamente parecen prisiones. Singapur, güey. Sí, o sea, Mira, libertad económica número uno, ¿eh? O sea, por eso te menciono, o sea, yo creo que esto de la centralización viene en base o viene con el problema, ya que de alguna manera surge con más poder absoluto hacia los líderes. ujú. Bueno, yo aquí me gustaría recalcar que debemos de pensarlo no solo en términos económicos, en términos sociales, de que ahora eres capaz de crear una condición en la que puedes obligar a la gente a restringir su movilidad, a convencerla de que debe de restringir su movilidad. Y no estamos diciendo que, que no está bien que se cuiden en absoluto, pero imagínense, ¿ustedes creen que no va a haber personas en un futuro interesadas en promover cosas similares a lo que nos está ocurriendo ahora, que llevamos ya 2 años? ¿Ustedes creen que no va a haber algunos políticos, algunos empresarios, principalmente aquellos farmacéuticos, o Bill Gates en su afán político, creen que no van a estar interesados en replicar algo como esto? Exacto, o sea, es que la verdad, más que nada, más que la pandemia sea conspiración o no, o sea, siempre va a haber quien que tenga el poder de aprovecharse de ella. Y más, por eso yo estoy más en contra del Estado, que es que mediante la política o el Estado es más sencillo llegar a ese poder y aplazarlo a largo plazo. ¿Aplazar qué? El poder suyo, por ejemplo, es un ejemplo muy vago, o sea, porque la verdad, si Ah, discutimos sobre como esto, extender la excepción, ¿no? sí, básicamente que tenga el poder ya, por así decirlo, garantizado. No sé si me explico. Sí, como dijo Hayek, que la excepción es muchas veces un pretexto para restricciones permanentes a la libertad. Claro. Exacto. Bueno, ay, de hecho, bueno, lo siento, pero ya me tengo que ir. Según yo iba a estar Espera, media hora. Sí, está pero, bien, me espero. pero Déjame, un última momento, cosa. Está creo bien. que es súper importante. ¿Tú qué opinas sobre el límite que debería de ponerse a los privados hoy en día? ¿Tú crees que representan algún peligro para la libertad? ¿Crees que pudieran serlo en una sociedad anarquista? Mira, yo espero que se entienda un poco bien esto. Y es que yo creo, mientras haya Estado, si el Estado concede privatizaciones, al final le van a ser allegadas al propio Estado. O sea, por ejemplo, si el Estado privatiza Pemex, por así decirlo, al final Pemex no va a ser, por así decirlo, un libre mercado total. Va a seguir simplemente con ese monopolio, por así es decirlo. O sea, una privatización Claro, realmente, sí, o sea, realmente una privatización no significa que ya haya anarquía de mercado ni demás. O sea, puede haber muchas veces, como en la actualidad que yo veo, las privatizaciones a gran escala que concede el Estado, al final terminan siendo básicamente parte del Estado, aunque se hayan privatizado. ok, sí, sí, me parece una crítica buena, pero no creo que lleguemos ahí a la cuestión donde me hubiera gustado llegar. Por ejemplo, hoy Facebook, güey, que anuncia su cambio de nombre a Meta. Esa privatización del espacio en el que convivimos, esa, esa rentabilidad a partir de nuestros datos, ya no solo del trabajo de las personas, sino de nuestra información que les damos por medio de nuestro teléfono.
¿Tú qué opinas de eso? ¿Qué deberíamos hacer contra eso? Que es verdaderamente un peligro para todos nosotros. Mira, también hay que ver que, o sea, bueno, aquí de hecho la tecnología yo no la veo como realmente, por ejemplo, Milei ve la tecnología como algo necesario para el narcocapitalismo. De hecho, hay una entrevista que él dice que él no es anarcocapitalista hasta que no haya la tecnología. Yo creo lo contrario. Yo creo que la tecnología más bien va hacia un totalitarismo, justamente como La Facebook. tecnología es un peligro para el anarcocapitalismo. Estoy de acuerdo, completamente de Sí. acuerdo, Sergio. O sea, realmente es que, por así decirlo, Facebook y demás de alguna manera, si logran ese poder virtual y demás, el Estado va a estar comprometido también para estar con eso. O sea, también va de alguna Una manera a cosa, buscar. Sergio, Sí, ya lo tienen, o sea, no necesitan sí. también hacerse del espacio virtual, de realidad aumentada, ya lo tienen, o sea, todos usamos Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, ya lo tiene de todas maneras, solo sería expandirlo, Mira, desde mi punto de sí. vista. Pero también está el otro lado, que es más bien una elección individual. O sea, yo también acepté estar aquí, o sea, de manera voluntaria. Facebook no me obligó ni el Estado. O sea, también es algo que en una perspectiva es una elección voluntaria y en otra también una presión social, que también hay que tener eso en cuenta. Bueno, independientemente de la presión social, yo sostendría que sí, en efecto, es una decisión voluntaria, pero aquí no porque sea voluntaria significa que es justa, o sea, todo esto que están haciendo vulnera nuestros derechos, lo que incluso tú pensarías que son tus derechos naturales. Y de cierta manera, pues yo también llego a muchas conclusiones del derecho natural, que llegarías tú como naturalista. Yo pienso que viola nuestros derechos, aunque no sea propiamente de una manera positiva, pero viola nuestros derechos. Y no por eso es justo. Por ejemplo, hay gente que habla de esclavitud voluntaria. Y básicamente esto sería muy parecido. Y no porque sea voluntario significa que es justo, ni que lo debamos de justificar, ni que sea realmente algo ilegal. Ilegal en un sentido consuetudinario o naturalista. Bueno, lo de esclavitud voluntaria sí lo veo como un oxímoron, pero entiendo el punto, o sea, entiendo el porqué. Y es que sí, o sea, a largo plazo yo puedo de alguna manera una elección voluntaria, el comprar algo, un cigarro, demás, pero puede que me dé cáncer, eso yo no lo elegí. Pero es una consecuencia que yo debo tener en cuenta. Si yo entro a Facebook, doy todos Claro, mis pero no es lo datos. mismo. Pero no es lo No, a ver, mismo. O sea, el consumo del cigarro no está violando tus derechos. Facebook, TikTok, Twitter, Google, ellos sí están violando tus derechos. bueno, a ver, ¿Cómo? pero hay que ver también esto. Es que la manera en que viola Facebook nuestros derechos de alguna manera tampoco es voluntaria. O sea, muchas veces va en segundo plano. O sea, ya por eso ha sido varias veces enjuiciado. O sea, hay que también hay mano negra también ahí. Y no es voluntario, totalmente. Es por eso que más bien la única solución que le va a esto es más bien una salida individual. O sea, que la gente se dé cuenta y de alguna manera pues salga, porque aunque el Estado conceda ciertas prohibiciones a la tecnología y demás, al final causará más un caos que una solución. No sé si me explico en ese sentido. Sí, entiendo, o sea, es una cuestión que si la tratáramos de solucionar sería muy complejo, pero de todas maneras, yo no creo en soluciones, en que esto requiera de soluciones individuales, porque finalmente no son soluciones más que para esa persona. La humanidad en general, pues vamos a necesitar de redes sociales, porque el Internet se ha vuelto en una parte imprescindible de nuestra vida, y la privatización de este espacio en el que convivimos y, y el contexto en el que además nuestra convivencia se ve vulnerada por estos agentes gigantes, sea Amazon, Facebook, etcétera, Google, necesita una solución verdadera, no es nada más salirse. Y creo que debemos buscarla y no simplemente quedarnos en la idea de que, bueno, si no quieres, pues salte. O quedarnos en que, bueno, sería muy difícil. Yo creo que la gente que sabe de cómo programar, que le sabe a la tecnología, como dicen los ancianos, que esa gente trate de formular una solución, un proyecto real en Mira, el que no de tengamos por hecho, qué sufrir pues sí, estas violaciones de nuestros derechos. sí, de hecho básicamente en eso se basa la desobediencia civil, por así decirlo. O sea, no estar de acuerdo simplemente porque te lo impusieron o tú lo buscaste en un principio.
O sea, es como el Estado, tal vez. O sea, el Estado de alguna manera, pues yo pude haber aceptado el Estado, ya que era liberal y demás, pero progresivamente se fue haciendo totalitario, no por eso lo voy a aceptar. Yo justamente haré agorismo, desobediencia civil y demás. Yo creo que en este caso vendría siendo también, vendría siendo pues casi lo mismo en base a estas tecnologías. Ok. Bueno, Bueno, ya no les sí. quito tiempo, pero muchas No, no gracias estás a... quitando tiempo. Ya no te quito el tiempo yo a ti. Te agradezco Ah, muchísimo, Sergio. Todo tu muchas tiempo gracias. que has Sí. dedicado. La verdad sí, me gustó mucho porque fue algo más como de debate, no tanto muy aburrido. La verdad sí estuvo bueno, la verdad, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ti, Sergio. Nos vemos. Bye. Bueno, ahorita ya voy a desconectar. Ha sido un placer leer sus comentarios. Muchísimas gracias por todos los que me han enviado rosas. Em, Disculpen a los que pues, me pidieron que entrara al vivo, pero siento que estamos como que muy hilados y pues por eso creo que fue buena idea no interrumpirnos. Yo creo que después organizamos uno en el que nos juntemos, Arte Rojo. Y bueno, buenas noches. Descansen.